lista de espera va a depender del MEL, ¿no? La posibilidad de sobrevida. Pero ¿qué sucede? Que en hepatocarcinoma con cirrosis hepática el MEL pudiera ser un MEL 15 de repente, o 16, vamos a suponer, MELes bajos, comparados con pacientes cirróticos que tienen MEL de 30, 35, 40, porque obviamente están mucho más deteriorados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el contrapeso es que el hepatocarcinoma puede progresar. Entonces, lo que se vio, por ejemplo, en el país, en otras partes también ponen un puntaje de excepción, que los pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma ingresan a lista con 20 puntos de inicio. Y si se quedan todavía unos cada 2 o 3 meses van elevando un punto, ¿no? Para que tengan un poquito más de opción y de repente no progrese la enfermedad. ¿Ok? Bien, en ecuación del seguimiento, sea con ablación, sea con trasplante o sea con resección hepática, los pacientes con hepatocarcinoma hay que seguirlos, ¿no? Y hay que seguirlos los primeros 2 años cada 3 meses y después cada 6 meses los siguientes hasta completar los 5 años, ¿no? Incluso es mejor seguirlos después de eso de manera anual si todavía siguen vivos, evidentemente. Y el seguimiento es con tomografía trifásica, tórax o abdominopélvica y una alfa-fetoproteína. Y obviamente el criterio clínico. Entonces, al inicio de la clase, comentamos un poquito sobre 3 pacientes, ¿no? Tenemos a Trinidad de 60 años con cirrosis hepática por NASH e hipertensión portal, ¿no? Que en la vigilancia ecográfica se encuentra un nódulo hepático de 4 centímetros. Y en la tomografía trifásica se encuentra un hepatocarcinoma que no tiene metástasis. ¿Okay? Entonces, para abreviar un poquito esto, ¿qué hicimos con esta paciente? Es una paciente real y lo que se hizo fue un trasplante, ¿no? Justamente, ¿no? Hepatocarcinoma, cumple los criterios de Milán porque es único, menos de 5 centímetros, se tiene 4 y no tiene metástasis, ¿no? Entonces se le trasplantó de la segunda etapa de Revalliati después de la organización de trasplante hepático de adulto fue justamente nuestra primera paciente, también hace como unos 10 años más o menos. Se trasplantó y hoy por hoy, después de 10 años, sigue viva. Y Carlos, ¿no? Carlos es aquel paciente de 37 años que no se llama Carlos, sino otro nombre, no es él, ¿no? Pero es un paciente más o menos similar de 37 años que tenía una gran masa, ¿no? En el hígado izquierdo y parte de la sección anterior derecha del hígado. Esto vemos acá la suprahepática derecha, hepatitis B, una alfa-fetoproteína volando, ¿no? ¿Qué se hizo con este paciente? En 2017 fue en este paciente. Se veía bastante grande la masa y lo que se hizo fue una hepatectomía izquierda ampliada. Este paciente era un paciente no cirrótico, ¿no? Con un hepatocarcinoma bastante grande, y se hizo primero un estadiaje, no había metástasis, se hizo una volumetría de la sección posterior derecha y dio algo de 23, me parece, por ciento. Entonces se fue justamente a una cirugía extrema haciendo una hepatectomía izquierda ampliada, ¿no? Vemos la gran masa tumoral que se sacó. Este es el lavatorio grande y prácticamente el hígado tumoral ocupa todo ese lavatorio. En 2018, en el seguimiento, encontramos en la tomografía y en la resonancia un nódulo, que ustedes pueden ver ahí un nódulo, que justamente está en el borde y que captaba un poco de contraste en la resonancia. Entonces, bueno, había una alta posibilidad de recurrencia en el paciente, se ingresó nuevamente a sala, pero para suerte del paciente era un granuloma a cuerpo extraño. Nosotros acá en la parte de la transección, como ustedes vieron en la seccionectomía lateral izquierda, por ejemplo, del quiste hidatídico del vídeo, se utilizan unas suturas mecánicas, que son como unas grapitas. Y parece que a una de estas grapitas hizo reacción a cuerpo extraño. Entonces sacó una biopsia, salió granuloma a cuerpo extraño, no necesitó mayor tratamiento realmente. Y bueno, esto es 2024, pero él se fue a España hace unos años atrás, justo después del COVID, me parece. Sigue su tratamiento con entecavir, esto me olvidé cambiarlo. Cuanto menos sé que siempre todos los años nuevos me manda saludos, y cuanto menos sé que después de 9 años, en enero de este año, todavía seguía vivo en seguimiento en Madrid. Bueno, también se publicó este artículo en la revista de la universidad hace varios años atrás. Y bueno, ¿y qué pasó con José, no? Con José sí no se pudo hacer nada, ¿no? Porque era una enfermedad avanzada de la cirrosis, del hepatocarcinoma, ¿no? Y en estos casos ya la opción de tratamiento curativo no existe. Lamentablemente, pacientes como José fallecen, ¿no? Y nos da mucha pena porque enfermedades que pudieran ser prevenibles, ¿no? Como la hepatitis B, claro. Hoy es prevenible la hepatitis B en el Perú, hay vacunación, probablemente a la edad de él no había vacunación, pero a pesar de ello, pues hay que tomar mucho en cuenta toda la prevención y promoción, ¿no? en salud, ¿no?
y incluso teniendo el tratamiento, de repente pudo haber sido otra el destino final de este paciente. Bien, obviamente cuestionamos la salud pública, tenemos que mejorar en ello. Las conclusiones, bueno, ahí le dejo las conclusiones en el PPT que lo tienen ustedes en el aula virtual. Colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma intrahepático periférico se origina de los ductos biliares, pero intrahepáticos. Acá tenemos la clasificación, algunos son formadores de masa, como en este caso, en algunos casos son periductal infiltrantes, estos son los más malosos porque van avanzando silentemente, sin hacer ictericia, ¿no? Y los intraductales, de crecimiento intraductal, ¿no? Que tanto esto como los formadores de masa van a hacer ictericia y cuanto menos vamos a poder tener un diagnóstico un poco más rápido que cuando son los intraductales. Los periductales, perdón. Y estos colangiocarcinomas intrahepáticos van a ser hasta el 20%, ¿no? Los estrepáticos sí son del 80%, son más frecuentes en el estrepático. Es un 10%, si bien es cierto, el hepatocarcinoma es el más frecuente, con un 80, 85, 90% según las series, el 10% son por colangiocarcinoma, ¿no? La sobrevida sí es bastante más sombría, el 30-70% son asintomáticos, los factores de riesgo, quistecoledo, coparásitos, en el caso, por ejemplo, de Japón, el parásito que se asocia es el Clonorchis sinensis, ¿no? Hepatitis B, C, cirrosis, alcohol, también está ligado a lo que viene a ser el colangiocarcinoma. Ahí, bueno, revisan las guías. La TAC trifásica es mandatoria y una colangioresonancia trifásica. El CA19-9 pudiera estar alterado en estos casos, así como el alfa-fetoproteína se asocia al hepatocarcinoma, el CA19-9 se podría asociar a los colangiocarcinomas. Y tiene también una imagen, ¿no? En la fase arterial prácticamente no capta nada de contrastes, incluso hipodensa en relación al resto de parénquima. Se hace incluso, no capta nada de contraste y se hace más hipodensa incluso en la fase portal, y en la fase de equilibrio capta contraste. Esto a diferencia del hepatocarcinoma, que casi en el 90% de hepatocarcinomas está, esto sí va a un 60, 50, 60%, hasta un 70%, según algunas series es el patrón de colangiocarcinoma, ¿no? Pero cuanto menos si lo vemos, esto es altamente probable que se trate de un colangiocarcinoma intrahepático, y sobre todo cuando está asociado, acá por ejemplo se puede ver un poquito más claramente y acá, a la dilatación de una vía biliar segmental. El tratamiento es quirúrgico, resecciones anatómicas más linfadenectomía. La sobrevida sí es mucho más baja que el hepatocarcinoma, 20 a 40%. Se recomienda iniciar por la laparoscopía de estadiaje porque muchas veces cuando se entra se encuentra signos de carcinomatosis, entonces hacer una incisión grande no vale la pena, empezar por una laparoscopía. Si hay ganglios positivos alrededor del hepatodenal, en el retropáncreas, son regionales, pero si ya tenemos un ganglio de repente en intercambio aórtico o en la parte pélvica, ya estamos hablando de un implante y esto estaría ya más siendo una metástasis. Entonces, en ese caso ya no se trata, ya no se hace una resección hepática porque no va a tener ningún sentido. Les dejo ahí los predictores negativos de sobrevida que hay que tomar en consideración para más o menos comentarle al paciente el tema de la sobrevida. Pero recordar acá, ¿no? Si es un colangiocarcinoma intrahepático, el tratamiento es quirúrgico, resección anatómica más linfadenectomía. Y pudieran ir algunos a una quimioterapia, a un tratamiento sistémico adyuvante, es decir, un tratamiento post cirugía. Eso, sobre todo los que tienen factores de riesgo, es un R1, de repente considerar estos pacientes después de la cirugía pueden ser evaluados por oncología a un tratamiento adyuvante. A diferencia del hepatocarcinoma, que hoy por hoy todavía no se ha descubierto un tratamiento adyuvante después de la cirugía, la ablación o el trasplante hepático. Y por último, las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, y de hecho las metástasis hepáticas pueden ser de diferentes órganos, pero vamos a hablar de la colorectal porque a diferencia, por ejemplo, de la metástasis en adenocarcinoma de páncreas, comentamos, por la biología tumoral ya no se puede hacer nada, pero los que son de carcinoma colorectal sí tienen una opción. Un tercio de ellos son sincrónicos, 2/3 son metacrónicos. El hígado es el lugar más frecuente de metástasis del carcinoma colorectal. Cuando hablamos de sincrónico nos referimos a que el diagnóstico del cáncer de colon y el diagnóstico de la metástasis hepática lo hacemos en el mismo momento.
Y metacrónico es cuando el paciente se operó de un cáncer de colon hoy y lo hago un seguimiento, o se perdió en el seguimiento y después de 2, 3 años, 4 años se encuentra una metástasis hepática. Metacrónicos, diagnósticos en diferentes momentos. ¿Y qué pasa de que la metástasis hepática hasta hace unos 20 o 30 años, solamente un 10 a 20% eran resecables, la gran mayoría era no resecable y solamente era tributario de tratamiento quimioterápico? Cuando los pacientes tenían opción quirúrgica podían llegar hasta el 60% de sobrevida y cuando dabas tratamiento quimioterápico menos del 8%. Entonces, probablemente en los últimos 30 años lo que se ha intentado hacer es incrementar la resecabilidad en estos pacientes. Y es que en el año 2001, cuando por ejemplo yo estaba así como ustedes en un salón o incluso en un congreso de cirugía, habían estos criterios para resección de metástasis hepáticas, ¿no? Tenía que estar solamente en un lóbulo, no más de 3 metástasis, no más de 5 centímetros, tenías que tener 1 centímetro mínimo de margen de resección de parénquima sano. ¿Y qué pasa? Que pues la gran mayoría de pacientes no cumplían estos criterios y obviamente el 90% no cumplía y solo un 10% cumplía y ya vemos que la quimioterapia solamente llega a una sobrevida del 8%. Pero fue después, a propósito de varios papers y a propósito de la investigación que es básica e importante que ustedes vayan aprendiéndola en el pregrado. Es el profesor René Adam en 2009. René Adam es un cirujano del Paul Brousse. El Hospital Paul Brousse se encuentra en París. Y justamente en el Paul Brousse está la base multicéntrica más grande de metástasis hepática y carcinoma colorectal. Aquel que quiera ser gastrohepatólogo, oncólogo, cirujano, importante que la conozca. Y es que en base justamente de estos estudios, de diferentes estudios de investigación y estas bases multicéntricas, es que se vio, y no solamente para metástasis colorectal, sino también para otro tipo ¿cómo se llama?, de tumores hepáticos, que en el hígado no importa lo que sale, ¿no? Importa lo que dejamos. Y cuanto menos lo mínimo que debemos dejar en un parénquima sano es al menos un 20%. Para estar más seguros, de repente un 25%. Un hígado sano más del 20% es suficiente para no hacer una insuficiencia hepática. E incluso si habían metástasis hepáticas y además de carcinoma colorectal, estamos hablando, y además metástasis hepática, de repente pulmonar, y también era plausible de ser resecable, ambos metástasis pudieran ser tratados. Siempre importante en un comité multidisciplinario. La edad hoy por hoy no es un límite realmente, mayores o menores de 70 años, lo importante es el status performance del paciente. Si va a poder tolerar la cirugía, es más importante el status performance que la edad. Y lo que se vio también es la quimioterapia de conversión, ¿no? Con el advenimiento del 5-fluoracilo y los esquemas de FOLFOX o FOLFIR y metástasis hepática colorectal, grandes tumores con la quimioterapia de conversión llegaron a ser resecables. Y con esto, pues, obviamente su sobrevida mejoró. Y no solamente el estudio y la investigación en temas de quimioterapia y hoy por hoy de inmunoterapia, sino también técnicas quirúrgicas específicas, ¿no? Como comentábamos, ¿no?, en la clase de técnica operatoria, ¿no?, la embolización portal, ¿no? Tenemos poco parénquima, embolizamos la porta de un lado para que crezca el otro lado. O la cirugía en 2 tiempos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos metástasis tanto en el lado izquierdo y en el lado derecho que antes hubiese sido imposible resecar. Y lo que se hace, vemos cuál lado es más plausible de limpiar. Más plausible es el izquierdo, solamente tiene 3 metástasis. Limpio las metástasis. Ligo la porta derecha, después de primera cirugía, ¿no? Después de 4 semanas hago una tomografía, veo el volumen, si el volumen es suficiente, hacemos un estadiaje, la enfermedad no ha avanzado, entonces vamos a un segundo tiempo completando con una hepatectomía derecha. Hoy por hoy no solamente hacemos resecciones hepáticas, sino de repente con tumoraciones que están intrahepáticas pequeñas, también podemos utilizar radiofrecuencia. Crioablación realmente no se usa, antes se usaba, pero muy poco. Mejor es la radiofrecuencia o algún sistema de ablación donde podamos quemar las lesiones que están intrahepáticas. En 2012, el grupo alemán describió lo que es la técnica del ALPS, que combinaba la embolización o la ligadura de la porta derecha con la transición hepática del parénquima, y con ello, en una primera cirugía, y con ello haciendo esta transición hepática, el volumen o la hipertrofia de lo que quería uno agrandar para tener un volumen suficiente en el post-hepatectomía, crecía aún más rápido, ¿no? Entonces, si antes de repente se demoraba 4 semanas, acá, por ejemplo, la hipertrofia podía llegar a más del 100% en una semana. Pero importante ver también la función, ¿no? Y por eso en algunas latitudes utilizan el verde endocianina o la cintigrafía
para también evaluar la función de ese volumen. Hay otros paradigmas del mini-ALS, esto se los voy a dejar ahí, cuando son cirugías muy excepcionales, por si acaso, cuando solamente tenemos un segmento que pueda tener un flujo de entrada y de salida, y muy excepcionalmente un buen status performance del paciente, se hace una transección solamente de esta zona para que crezca el parénquima, y una embolización del lado derecho y de la porta que va hacia el segmento 4, por ejemplo, ¿no? 4 semanas, se ve, o incluso un poco menos de 4 semanas, si es que se crece el volumen objetivo de más del 20%, en este caso se recibió quimioterapia más del 30 o 35%, podríamos ir a resección de todo el hígado. Pero estos son casos excepcionales y a esto es lo que se le llama el mini-ALS, por si en algún momento lo leen. ¿Qué es lo importante de las metástasis hepáticas colorectales? Que no hay que bajarle el dedo pensando de que no se pueden operar, sino muy por el contrario. Por ejemplo, el grupo de Boston, en Inglaterra, lo que vio es de que los pacientes que tenían metástasis hepática y no los resecaban, la sobrevida menos del 10%. Pero cuando vemos cáncer de colorectal, por ejemplo, el estadio 3, ¿no? El estadio 3 es aquel que tiene el tumor, independientemente que esté, pero con ganglios positivos. Si lo comparamos en la sobrevida 5 años con aquellos tumores de cáncer de colon con metástasis hepática, colorectal, y con resección, vemos que prácticamente son similares. Es decir, un estadio clínico 3 de cáncer colorectal con un estadio 4 que es posible la resección, sea con ayuda de la quimioterapia, inmunoterapia, sea con ayuda de las técnicas quirúrgicas actuales, pudiéramos llegar a una sobrevida bastante similar a 5 años que con aquellos pacientes que no tenían metástasis hepática en el inicio. No va a ser con todos, pero sí con algunos pacientes o con la gran mayoría de pacientes que tengan ciertas características. Entonces, importante es la selección adecuada del paciente y lo que es importante es lograr un R0, es decir, que el margen sea lo suficiente, que no encontramos en lo que dejemos o en la pieza operatoria el margen sea negativo. Lo mínimo de margen para carcinoma colorectal, metástasis hepática y carcinoma colorectal es 1 milímetro, el suficiente remanente hepático, que ya lo conocemos por técnica operatoria, y una buena técnica quirúrgica. Ahora, lo que se opta en metástasis hepática y carcinoma colorectal por la biología tumoral, no es necesario hacer una resección anatómica, pudiera ser suficiente con resecciones no anatómicas o lo que llamamos metastasectomía, justamente con la intención de ahorrar parénquima, porque de hecho pueden hacer recurrencia y tenemos que resecar más parénquima y justamente la idea es no dejar un parénquima insuficiente. Ahora, evidentemente, si tenemos varias metástasis y compromete todo un segmento, toda una sección o todo el lóbulo, pues evidentemente no va a quedar otra cosa más que resecar todo, ¿no? Pero si tenemos algunas metástasis aisladas, no es necesario acá, por ejemplo, hacer una hepatectomía derecha. Suficiente con hacer una resección no anatómica, dejando cuanto menos 1 centímetro macroscópicamente, que seguramente microscópicamente se traducirá en 1 milímetro. Hay técnicas con circulación extra, son técnicas ya extremas realmente, ¿no? De hepatectomías ex situ, con técnicas de trasplante, con injertos. Realmente muchas cosas se pueden hacer, pero es importante el diagnóstico, el manejo y el seguimiento por el equipo multidisciplinario. Y hoy por hoy, si antes un 10 a 20% se resecaba hace 30 años en metástasis hepáticas, hoy por hoy con estas técnicas quirúrgicas y también quimioterapia de conversión y criterios extendidos, estas metástasis hepáticas llegan a resecarse un 50-60% y con esto mejorando la sobrevida de nuestros pacientes. Y por último, solamente una pincelada del cistoadenocarcinoma. El cistoadenocarcinoma es un tumor hepático que evidentemente es quístico, no es sólido del todo, sino es quístico, que es uno de los tumores, o el único, probablemente uno de los únicos tumores primarios del hígado, que siendo maligno es quístico. Usualmente todo lo quístico que hemos visto es benigno, ¿no? Quiste hepático simple, quiste hidatídico, poliquistosis hepática, ¿no? Pero el cistoadenoma hepático es quístico, es una tumoración benigna, pero que pudiera degenerarse a maligna, y tenemos los cistoadenocarcinomas como estos, que son malignos y que se pueden confundir incluso con un quiste hidatídico. Tener en cuenta que cuando hay una tumoración quística en el hígado, si tenemos tabiques muy engrosados, si tenemos algunas calcificaciones en los tabiques o en la pared, y tenemos alguna formación sólida, no confundirlo con el signo del camalote en quiste hidatídico, revisarlo bien, de repente incluso hasta con una resonancia magnética trifásica,
y pongamos dentro del diagnóstico diferencial a los cistoadenocarcinoma, porque tanto el cistoadenoma hepático como el cistoadenocarcinoma tiene que ir a resección hepática. Si lo confundimos con un quiste diatídico, condenamos al paciente de que de repente hicimos una quistectomía parcial, drenamos, y obviamente diseminamos la enfermedad en el peritoneo. Entonces, tener en cuenta esta entidad como diagnóstico diferencial, porque en este caso sí necesitamos una resección anatómica. Bien, chicos, terminamos acá. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro.